Capítulo 6. ¿Qué? Dijo Kisuke inconscientemente mientras miraba a la persona que acababa de matar. Era un rostro familiar, mucho más familiar que el de Kazuo. Era suyo. Emociones que creía desaparecidas hace tiempo volvieron a salir a la superficie. No fue un proceso lento. Fue como si una mano se hubiera hundido justo en el pecho de Kisuke, lo hubiera agarrado profundamente y hubiera arrancado esas emociones. Sus manos temblaban y también su visión, un terror sin igual comenzó a apoderarse de su mente mientras miraba su propio rostro ensangrentado. Una mano apareció lentamente desde atrás de él. Parecía como si la mano se estuviera formando a partir de las sombras que rodeaban la pequeña tienda, como si estuviera formándose en el aire. Y pronto esa mano agarró la parte posterior del cuello de Kisuke. No hubo movimientos inútiles, no hubo charla ni monólogo. Grieta con un simple giro, Kisuke perdió la vida. Golpear su cuerpo cayó casi inmediatamente cuando la mano soltó su cuello. Uno menos, ahora que la raíz ha desaparecido, solo queda lidiar con él, dijo Kazuo mientras su cuerpo era reconstruido rápidamente con cientos de papeles negros. Al mirar los dos cadáveres, uno de ellos falso y el otro real, Kazuo sintió ganas de reír. Su mente estaba agitada pero aún mantenía su recompensa a la vista. Solo una muerte más. Con esas últimas palabras, Kazuo rápidamente se agachó y selló el cuerpo muerto de Kisuke mientras la ilusión sobre el falso caía, la sangre y el supuesto Kisuke muerto se convertían en cientos de hojas de papel. Mientras tanto desde el subsuelo apareció otra figura. Era el verdadero Kazuo quien había estado bajo tierra. Mirando rápidamente a su alrededor y pensando que el plan había sido un éxito total, Kazuo hizo otra señal con la mano antes de volver a entrar bajo tierra una vez más mientras el clon de papel tomaba su lugar. El clon de papel hizo un sello con la mano, creando otro clon de papel, con la única diferencia de que esta vez la figura no era un clon de Kazuo, sino uno de Kisuke. Después de hacer eso, Kazuo volvió a dormir. Pasaron las horas y pronto llegó el momento. El clon de Kazuo abrió los ojos de golpe, en un instante cambió su posición e inmediatamente lanzó un jutsu de onda cortante estilo agua mientras al mismo tiempo creaba un clon de sombra. El clon de sombra voló por los aires mientras el clon de papel permaneció en el suelo. Mientras tanto, el verdadero Kazuo ya estaba huyendo por un camino predeterminado bajo tierra. Necesito recuperar chakra y, al mismo tiempo, crear tantas etiquetas de papel explosivas como sea posible, pensó Kazuo al llegar al lugar elegido. Era una pequeña cueva subterránea formada naturalmente. Al crear dos clones de sombra, inmediatamente desenvainó las hojas de papel que tenía en sus muñequeras, así como 3 pinceles de tinta, antes de ponerse a trabajar. Su velocidad era rápida, ya que creaba etiqueta explosiva tras etiqueta explosiva mientras al mismo tiempo contaba los segundos en su mente. Sabía que tenía como máximo 5 minutos antes de que Kakuzu comenzara a perseguirlo y otros 3 minutos antes de que lo encontraran y eso era ser generoso consigo mismo. 251, 262, 263, 264, se quedó en silencio mientras el único sonido que se escuchaba era el de hojas de papel que se barajaban mientras él y los clones completaban el sello de la etiqueta de explosión en ellas. Finalmente, después de 416 segundos o aproximadamente 7 minutos, Kazuo se detuvo, selló todas las etiquetas de papel que había creado y despidió a los clones de sombra antes de dejar caer una píldora de soldado dentro de su boca, disolviéndose casi instantáneamente. Está aquí, pensó Kazuo al sentir que el suelo temblaba. En un instante, Kazuo utilizó la técnica de esconderse como un topo y se lanzó hacia arriba. Su velocidad de movimiento era mucho más rápida que antes. Tan pronto como escapó de las garras del subsuelo, Kazuo rápidamente formó un par de alas de papel y se lanzó al aire. Finalmente, al mirar hacia abajo, Kazuo lo vio, o mejor dicho, a él. Kakuzu. El rostro del hombre estaba ensangrentado mientras una mirada fulminante adornaba su expresión. Kazuo ni siquiera le dijo nada al hombre que parecía empeñado en matarlo y desgarrar su cuerpo pieza por pieza después. En lugar de eso, solo hizo un sello con una sola mano. Kai. La explosión fue amortiguada, pero Kazuo aún la escuchó y, mucho más importante, vio sus efectos. Kakuzu cayó sobre una rodilla. El lado izquierdo de su pecho y su brazo izquierdo habían sido completamente destrozados. Borrado de la existencia y convertido en una lluvia de sangre y carne.
Pero Kazuo no se detuvo y dirigió su atención a los dos monstruos peludos y negros que estaban de guardia alrededor de Kakuzu. Sus alas de papel se abrieron de par en par antes de batirse una vez con intensidad, lanzando a Kazuo directamente hacia Kakuzu. Con inmensa velocidad, Kazuo llegó a los dos monstruos en casi un instante. Cuando llegó, las alas de papel de Kazuo se fragmentaron inmediatamente, lanzando cientos de etiquetas de papel hacia los dos. Estas etiquetas de papel rodearon rápidamente a los dos monstruos, más específicamente rodearon sus cabezas, casi como un globo de papel. Mientras tanto, Kazuo lanzó una patada mejorada con chakra hacia Kakuzu, quien apenas estaba comenzando a recuperar el juicio. La patada de Kazuo se estrelló contra el abdomen del hombre y lo envió volando a metros de distancia, solo para ser detenido cuando su espalda chocó contra un árbol. Kazuo no se detuvo ni un momento ya que envió la señal de chakra, provocando que los cientos de etiquetas que rodeaban las cabezas de los dos monstruos explotaran. Tenía 2 segundos para alejarse de la zona y escapar del impacto, sin embargo Kazuo se quedó quieto mientras las dos explosiones de papel estallaban. Aunque el cuerpo de Kazuo fue lanzado hacia atrás decenas de metros y chocó contra un árbol de manera similar a como lo había hecho el cuerpo de Kakuzu. Sin embargo, había una gran diferencia entre ambas expresiones. Uno parecía estar sufriendo un dolor terrible, mientras que el otro. Kazuo tenía una gran sonrisa en su cara, parecía como si este fuera el momento más feliz de su vida. El usuario ha completado una misión oculta. El usuario ha hecho algo increíble y ha obtenido un logro. El usuario ha completado una misión oculta. El usuario ha hecho algo increíble y ha obtenido un logro. Misión oculta. Eliminar a un ninja de rango S conocido. Misión oculta. Derrotar a un miembro de Akatsuki. Se están calculando las recompensas. Se han calculado las recompensas y ahora se entregarán al usuario. El usuario ha obtenido una importante mejora de estadísticas. El usuario ha obtenido un punto de creación elemental Kekkei Genkai. El usuario Bloodline ha sido activado al 15%. Se ha generado la misión de linaje de usuario. Al mirar las decenas de notificaciones que se acumulaban frente a él, Kazuo no pudo contenerse y su sonrisa, ya grande, se ensanchó aún más. Mi lucha no fue en vano, pensó Kazuo mientras leía cada notificación desde la primera que había aparecido. Una mejora importante de estadísticas y la capacidad de crear mi propio Kekkei Genkai elemental, pensó Kazuo antes de posar la vista en las dos últimas líneas de notificaciones. Una misión de linaje de usuario. ¿Tengo que completar una misión del sistema para desbloquear parte de mis habilidades de linaje? Pensó Kazuo antes de que su amplia sonrisa desapareciera. En su lugar, apareció una sensación de frustración. Ya es difícil conseguir el porcentaje de activación del linaje, pero ahora necesito una misión además. ¿Qué sigue? ¿Matar al Hokage para conseguir un 5% más? Pensó Kazuo con fastidio antes de cerrar los ojos y respirar hondo antes de soltar el aire lentamente. Misión linaje. Con ese pensamiento apareció ante él un nuevo panel del sistema. Misión Bloodline. La activación del linaje del usuario ha alcanzado el 15%, para una mayor activación el usuario debe completar la misión dada por el sistema. Misión. Festival de sangre. Reúne un frasco de sangre de 3 clanes con sangre relacionada con habilidades de tiempo, percepción y espacio. 0-3. Tiempo, espacio y percepción. La percepción es una opción obvia. Sin duda, es el Byakugan, pero ¿qué clanes tienen habilidades de tiempo o espacio? Kazuo pensó, pero solo tenía algunos clanes en mente, y aún así no podía estar seguro de si realmente estaban relacionados con los conceptos de tiempo o espacio. Por un momento Kazuo se sintió perplejo, sin completar esta misión no podría avanzar más con su linaje, estaría estancado. Los Otsutsuki sin duda poseen habilidades tanto temporales como espaciales, pero no tengo ninguna posibilidad de derrotarlos en combate, y eso si logro encontrar alguno ahora mismo, pensó Kazuo con fastidio antes de soltar un suave suspiro. Tendré que ver si la sangre de Obito sirve para el espacio, y en cuanto al tiempo, no tengo ni la más remota idea. Pensó Kazuo antes de girar la cabeza hacia el Kakuzu muerto al otro lado del claro. Su cabeza debería valer bastante, ¿no? Pensó Kazuo mientras se levantaba del suelo y caminaba hacia el muerto. Invocando una espada corta de sus muñequeras, Kazuo agarró la cabeza del hombre con su mano izquierda, levantando el cadáver antes de reforzar su mano izquierda que sostenía la espada corta con chakra y cortar el cuello del hombre.
Sin chakra circulando por sus sistemas, la piel y la carne de Kakuzu eran mucho más suaves de lo que habían sido cuando las mejoraba continuamente con su chakra. El corte fue rápido y la cabeza se separó del cuerpo en un instante. Haciendo un sello con una sola mano, Kazuo selló la cabeza de Kakuzu y luego se dio la vuelta, sin perder un solo segundo, y comenzó a correr hacia la hoja oculta una vez más. Al repasar la batalla en su cabeza, Kazuo una vez más se sintió agradecido por sus habilidades con el estilo de papel. La única razón por la que pudo sobrevivir fue que había usado un clon de papel para actuar como Kisuke y luego, después de destruir suficientes corazones de Kakuzu, lo que hizo que el hombre los reemplazara con corazones nuevos, lo engañó haciéndole pensar que Kisuke era una persona real y que su corazón era utilizable. Incluso había usado su chakra para hacer que el corazón de papel actuara como lo haría uno real por un tiempo para que Kakuzu no notara nada. Esta cabeza provocó su muerte. Al mismo tiempo, Kazuo había aprendido otra forma en que podía utilizar su jutsu de papel. Si no muero instantáneamente cuando mi corazón se destruya, podría reemplazarlo con un corazón de papel, pensó Kazuo mientras su cuerpo seguía revoloteando por los frondosos bosques de la Tierra del Fuego. Su velocidad era más lenta de lo habitual, sus reservas de chakra no estaban en buena forma y su cuerpo tampoco. Sin embargo, eso no fue lo único que Kazuo aprendió durante su misión. Mi control sobre el chakra yin y mi capacidad para crear ilusiones con jutsus de papel han alcanzado un nivel incomparable con el que tenía antes de la misión. Estoy cerca o ya he alcanzado el nivel en el que el Sharingan ya no puede detectar mis ilusiones, pensó Kazuo mientras recuperaba la sonrisa. Aproximadamente una hora y media después, Kazuo se metió otra pastilla de soldado en la boca. Esto le permitiría alcanzar la hoja oculta más rápido y hacer que su condición pareciera peor frente al Hokage. Tarde o temprano me volveré un adicto, pensó Kazuo, soltando una risita antes de aumentar aún más la velocidad de su parpadeo. Su velocidad alcanzó niveles que un Jonin normal difícilmente podría seguir con sus ojos. 2 horas después, llegó a su destino. Allí, frente a él, a aproximadamente 1 kilómetro de distancia, se encontraba la aldea oculta de la hoja. Sus grandes puertas verdes parecían tan imponentes como siempre y al mismo tiempo resultaban acogedoras para los demás. ¿Para qué construir puertas tan grandes? Es una tontería, pensó Kazuo mientras aminoraba la marcha para que los guardias lo vieran antes de llegar. Al llegar frente al guardia de la puerta, Kazuo simplemente asintió con la cabeza al hombre, quien rápidamente lo identificó y le permitió entrar. Todos los guardias de la puerta eran sensores de chakra y ya habían aprendido la firma de chakra de casi todos los ninjas de la hoja oculta, que eran chunin y superior en rango. Fue una medida tomada para que los ninjas de alto rango con misiones importantes no se vieran frenados en las puertas. Pasando las puertas verdes, Kazuo no se detuvo ni un segundo mientras continuaba usando el parpadeo corporal una vez más y se dirigía directamente a la Torre Hokage. Si la misión hubiera ido normalmente, entonces habría acudido primero a su sensei, sin embargo, considerando las irregularidades que habían ocurrido, no tuvo más opción que informar primero al Hokage. Al llegar a la Torre Hokage en cuestión de segundos, Kazuo se dirigió rápidamente al interior antes de aparecer justo enfrente del recepcionista. Por lo general, los shinobi detrás de trabajos de escritorio eran chunin, y Kazuo ya había alcanzado una velocidad de movimiento que superaba las habilidades de percepción de un chunin, lo que provocó que la mujer detrás del escritorio se sorprendiera cuando Kazuo apareció frente a ella, como si acabara de surgir del aire en la oficina. Hola, soy Chunin Kazuo, acabo de regresar de una misión, sin embargo surgieron algunas complicaciones importantes, necesito informar al señor Hokage, dijo Kazuo, su tono de voz claramente daba la imagen de un shinobi que acababa de regresar de una experiencia horrenda. Afortunadamente, el ninja detrás del escritorio pareció captar la mentira que Kazuo presentó y rápidamente se adelantó para informar al tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen. Tan pronto como regresó, rápidamente le hizo un gesto a Kazuo para que pudiera dirigirse a la oficina del Hokage y encontrarse con Hiruzen. Kazuo no se molestó en caminar por las escaleras y en su lugar simplemente usó el jutsu de parpadeo corporal para dirigirse hacia la oficina que estaba en el cuarto y último piso del edificio Hokage. Al llegar ante la gran puerta de roble marrón, Kazuo golpeó rápidamente 2 veces antes de esperar permiso. «¿Puedes entrar?», dijo la voz envejecida de Sarutobi desde el otro lado. Al entrar, Kazuo cerró rápidamente la puerta detrás de él antes de caminar hacia el centro de la habitación y hacerle una profunda reverencia al Hokage. Chunin Kazuo regresa de su misión de ascenso.
La misión se completó con éxito, pero hubo complicaciones importantes, dijo Kazuo mientras aún conservaba el arco. ¿Puedes levantar la cabeza, Kazuo? Infórmame exactamente de lo que pasó, ordenó Hiruzen, lo que hizo que Kazuo enderezara rápidamente la espalda y mirara al llamado dios de los shinobi. Un título que Kazuo francamente pensó que estaba manchado al ser otorgado a alguien como Hiruzen. Asintiendo rápidamente con la cabeza, Kazuo comenzó a contarle toda la misión sin perderse ni un solo detalle. Al llegar a la mañana donde Kisuke le había dado la barra de ración envenenada, Kazuo la sacó de su bolsa ninja y se la presentó a Hiruzen. Esto es lo que Chunin Kisuke me dio en la mañana cuando me desperté, dijo Kazuo mientras miraba a Hiruzen, cuyo rostro claramente había cambiado de expresión. Si antes Hiruzen parecía tranquilo, ahora tenía el ceño bastante evidente en su rostro. Tomaré esto y pediré que se investigue, continúe con el informe. ¿Seguir siendo investigado? Ya sabes quién me perseguía, viejo cabrón. Ah, definitivamente apoyo el golpe Uchiha, viejo bastardo. Kazuo pensó para sus adentros mientras asentía. Continuando con el informe, todo parecía normal al menos hasta que Kazuo llegó al lugar donde había matado a Kisuke. En este punto, Kazuo mintió, no lo informó en absoluto y en lugar de eso simplemente lo pasó por alto y continuó hasta la reunión con Kakuzu. ¿Kakuzu? No creo haber oído hablar de él, respondió Sarutobi, con expresión claramente confundida. Ah, así que ese cabrón se quedó escondido. ¿No podrías ser más infame? Puede que tengas razón, pensó Kazuo mientras recordaba al bastardo que lo había matado cientos de veces. Él era extremadamente fuerte, Lord Hokage. Su fuerza estaba definitivamente en el rango S, dijo Kazuo en respuesta. ¿Rango S? ¿Estás seguro?, preguntó Hiruzen de inmediato, mostrando con su postura que no se lo tomaba a la ligera. Un cazarrecompensas rebelde de rango S podría suponer un gran riesgo para cualquier misión a la que se enviaran shinobi de Konoha de alto valor. Sí, afortunadamente logré ser más astuto que él en la batalla y finalmente matarlo después de una dura lucha, respondió Kazuo a cambio, su expresión permaneciendo tranquila y su tono de voz completamente indiferente. Por un momento, el silencio envolvió la habitación mientras Hiruzen procesaba las palabras que acababa de escuchar dentro de su cerebro. En lo que parecía cámara lenta, Kazuo vio que los delgados ojos de Hiruzen se abrían cada vez más. Su satisfacción crecía con cada milímetro que sus ojos se abrían más. ¿Lo mataste?, preguntó Hiruzen. Su voz dejaba claro que el hombre había sido tomado por sorpresa y estaba obviamente bastante sorprendido. Sí, señor, incluso tengo su cabeza aquí. Considerando su fuerza de rango S, pensé que habría una buena recompensa por su cabeza, respondió Kazuo mientras señalaba su muñequera izquierda. Muéstrame, dijo Hiruzen, lo que provocó que Kazuo asintiera y abriera la cabeza. La sangre aún no se había coagulado ya que la cabeza había sido sellada rápidamente y, como tal, se hizo un gran desastre en el piso de la oficina del Hokage mientras grandes cantidades de sangre continuaban saliendo de la cabeza cortada. ¿No te quemaste la herida?, preguntó Hiruzen mientras su ojo derecho temblaba. No señor, esta es la primera vez que le corto la cabeza a alguien y luego la sello, pensé que ya se habría coagulado, dijo Kazuo en respuesta, su voz sonaba como si estuviera claramente dolido por el hecho de haber causado tal desastre frente al Hokage. Séllalo en un pergamino y dámelo. Haré que alguien verifique si había una recompensa por su cabeza o quién era, respondió Hiruzen antes de soltar un suspiro superficial. Sí, señor, respondió Kazuo antes de sacar un pequeño pergamino de sellado que era tan grande como su dedo meñique de su bolsa ninja y rápidamente selló la cabeza. Era un pergamino de sellado avanzado, que ni siquiera podía imaginar crear, pero tenía su propio código de trampa. A Kushina Uzumaki le había tomado bastante cariño estos días y por eso podía pedirle casi cualquier cosa relacionada con el sellado. Tras colocar el pergamino sobre el escritorio, Kazuo dio unos pasos hacia atrás y volvió a su postura recta. Después de eso, simplemente corrí de regreso a Konoha lo más rápido que pude, dijo Kazuo, con las manos detrás de la espalda. Ya veo, tu informe fue bastante detallado, Chunin Kazuo, dijo Hiruzen, aunque Kazuo tenía el presentimiento de que el hombre iba a terminar la frase con un pero, dijo Hiruzen mientras sus ojos se giraban rápidamente para mirar a Kazuo una vez más. No creo que alguien que puso veneno en sus raciones se quedaría quieto después de que el veneno hiciera efecto. ¿No crees eso? ¿De verdad crees que el ninja raíz no se quedaría quieto después de eso, viejo cabrón? Kazuo pensó antes de soltar un suspiro y activar de inmediato el poco chakra que le quedaba para suicidarse una vez más.
Siguiendo exactamente los mismos movimientos que antes, Kazuo llegó a la oficina una vez más y una vez más no logró pasar esa pregunta. No importaba cuánto lo intentara, Kazuo siempre fallaba al intentar explicar una cosa u otra, lo que lo ponía en una situación difícil con el Hokage. Después de aproximadamente 8 vueltas, Kazuo no usó el parpadeo corporal para dirigirse a la oficina del Hokage y en su lugar tomó las escaleras, caminando lentamente mientras pensaba en cómo pasar esta prueba. Mis habilidades para mentir no están a la altura, solo hay una manera, pensó Kazuo con fastidio. No era algo que quisiera hacer, pero era necesario. Kazuo sabía que la única forma de evitarlo sería repetir esa misma interacción más de 1000 veces, e incluso entonces no sabía si sus habilidades para mentir serían lo suficientemente buenas para engañar a un ninja como Hiruzen. Abriendo su panel de estado, Kazuo usó su principal punto de estatus. Carisma. B, carisma. A está bien, hagámoslo. Carisma B, carisma A muy bien, intentémoslo otra vez, pensó Kazuo antes de volver a entrar en la oficina del Hokage. Kazuo pasó por exactamente el mismo diálogo que durante sus turnos anteriores, la única diferencia fue el hecho de que podía decir que su actuación estaba mucho más allá de lo que había sido. Su control sobre sus emociones había crecido más allá de sus límites anteriores y su capacidad para mostrar las emociones que quería había crecido de manera similar al mismo tiempo. Habían otros factores que también habían aumentado. Su simpatía, su capacidad para llevar una conversación en la dirección que él quería también había mejorado. Todo esto había llevado al punto en que la pregunta que Hiruzen le había planteado durante el primer turno y los consecutivos no volvió a aparecer. De acuerdo, me aseguraré de que todo esté bien investigado, Kazuo, pero antes de eso, debo felicitarte, aunque estoy seguro de que Minato hubiera preferido hacerlo él mismo, dijo Hiruzen con una suave sonrisa. Los ojos de Kazuo se abrieron ligeramente. Mostró alegría ante las palabras del Hokage, pero al mismo tiempo, era evidente que no estaba orgulloso de la noticia que estaba a punto de recibir. Parecía alguien que sentía que no merecía una recompensa tras la muerte de su compañero. Estoy seguro de que no te mereces esta recompensa, pero déjame decirte, Jonin Kazuo, que tu ascenso a este rango es merecido. No muchos shinobi podrían enfrentarse a un enemigo de rango S y sobrevivir mientras son atacados por un compañero, dijo Hiruzen mientras se levantaba de su silla y rodeaba el escritorio antes de llegar frente a Kazuo. Así que mantente orgulloso como un shinobi de hojas Jonin Kazuo, yo como líder de esta aldea estoy extremadamente orgulloso de que un joven ninja como tú se dedique a esta aldea y a la gente que vive en ella. La voz de Hiruzen era suave, casi como si fuera un abuelo elogiando a su propio nieto después de graduarse de la escuela. Gracias, señor Hokage, sus palabras significan mucho para mí. Seguiré esforzándome al máximo para que esta aldea prospere aún más y para que la próxima generación tenga más suerte, respondió Kazuo, con la voz casi quebrada y los ojos ligeramente húmedos. La sonrisa de Hiruzen se amplió levemente antes de darle una palmadita en el hombro a Kazuo. Ahora puedes irte, estoy seguro de que Minato estará encantado de saber que has regresado. Sí señor, que tenga un buen día, respondió Kazuo antes de hacer otra reverencia de 90 grados. Después de lo cual se dio la vuelta y salió de la oficina y luego continuó caminando hacia el exterior del edificio Hokage. Una vez afuera, Kazuo respiró profundamente, conteniéndolo por un momento antes de soltarlo lentamente. Por fin dejé de ser forraje, pensó Kazuo mientras sus recuerdos pasaban ante sus ojos. Desde el primer día en el que se despertó en una tienda desconocida, hasta su pelea con Kakuzu. Debería estar celebrando, pensando en el futuro, murmuró Kazuo antes de soltar un suave suspiro. Estaba demasiado lejos de la seguridad real. Jonin era un alto rango, en este punto sería considerado una de las élites en el ejército de hojas, sin embargo, en el gran esquema de las cosas, todavía era un simple forraje desconocido, quizá no en ese momento, pero si no se hacía más fuerte que para la cuarta gran guerra ninja, incluso un Zetsu clonado sería tan fuerte, o incluso más, que él. Primero vayamos a ver a Minato, y después iré a informar a Hisashi sobre el avance. La boda ya debería estar cerca, pensó Kazuo mientras seguía caminando por los caminos de hojas. Ahora que la guerra había terminado, el pueblo había comenzado a invertir en su reconstrucción cada vez más a medida que pasaba cada día. Antes la hoja tenía multitud de caminos de tierra, pero ahora la mayoría, si no todos, estaban en reparaciones y se estaban convirtiendo en caminos de piedra. De manera similar, se construyeron innumerables apartamentos alrededor del pueblo a medida que el crecimiento de la población se disparó significativamente después del anuncio de que la guerra había terminado. La mayoría de los ninjas que ya habían pasado su mejor momento, habían decidido finalmente establecerse y formar su propia familia.
Después de aproximadamente media hora, Kazuo finalmente llegó a su destino. Era una casa pequeña, pero estaba situada en una de las mejores zonas del pueblo. El flash amarillo y el habanero rojo sí que están cargados, pensó Kazuo mientras caminaba hacia la puerta. Antes de que pudiera siquiera tocar, ya estaba abierto. Mirando a la mujer pelirroja que llevaba un delantal y sostenía una espátula, Kazuo no sintió nada realmente. Kusina lo había estado molestando muchísimo casi todos los días, su comportamiento y actitud fogosos eran un completo contraste con los deseos de Kazuo. Algunos dicen que los polos opuestos se atraen. Kazuo llamaría a esas personas tontas. Hola Kusina-san, ¿está Minato-senpai aquí? Preguntó Kazuo mientras le hacía una ligera reverencia. Ya sea por el aumento de carisma o tal vez solo fue uno de esos días, Kazuo ya no podía enojarse ni frustrarse, simplemente sentía que era un desperdicio de energía. Sin embargo, había una diferencia notable. Si antes a Kazuo le costaba mucho fingir emociones como la gratitud, ahora era tan fácil como encender la luz. Y estaba claro que Kusina se estaba comiendo sus mentiras como si fueran pastelitos. Sus ojos se curvaron hacia arriba mientras le dio a Kazuo una gran sonrisa. Sí, está adentro con Kakashi, Obito y Rin. Pasen. Ya casi termino de preparar la comida, dijo Kusina mientras se daba la vuelta y regresaba a la cocina. Kazuo asintió levemente antes de quitarse las sandalias y dejarlas en el cajón de zapatos y luego cerrar la puerta y entrar. La casa se había vuelto aún más amigable si tuviera que ponerle nombre al cambio. Minato había dejado de monitorear a Kazuo hacía un tiempo y había comenzado a aceptarlo completamente en su círculo íntimo. Y Kakashi, Obito y Rin ni siquiera sospecharon de Kazuo. Su confianza había sido fácil de ganar. Bastaba con salvarlos de un encuentro peligroso y el trato estaba cerrado. Kazuo había pensado que Kakashi sería un hueso duro de roer, pero descubrió que solo era un niño hastiado, nada más. Kazuo, has vuelto, dijo Rin levantándose del sofá. Obito y Kakashi simplemente giraron sus cabezas para mirar a Kazuo, uno parecía desinteresado aunque su mirada claramente mostraba una emoción diferente mientras que el otro parecía molesto más allá de lo creíble al ver a Kazuo. Minato, que estaba sentado al lado de Rin, también se puso de pie y saludó levemente a Kazuo. ¿Y cómo fue la misión?, preguntó. Salió mal, pero al menos conseguí el ascenso, respondió Kazuo, llevándose una mano tras la cabeza para rascársela, mostrando cierta incomodidad. ¿Qué pasó?, preguntó Rin de inmediato, satisfaciendo tanto a Obito como a Kakashi, quienes, al igual que ellos, sentían que no podían preguntar o arruinarían su imagen de genial. Mientras tanto Minato ya tenía el ceño fruncido en su rostro. Kazuo soltó un suspiro, caminó hacia el sofá y se sentó junto a Kakashi. Al ver sus acciones, Rin y Minato también se sentaron de manera similar. Para entonces, Obito y Kakashi habían notado que Kazuo no estaba bromeando, sus expresiones ya se habían vuelto mucho más serias. ¿Por dónde empiezo entonces? Primero soltaré las bombas, dijo Kazuo, levantando la mirada para mirar a su sensei. Uno de mis compañeros era un ninja raíz que intentó envenenarme. Fue fácil solucionarlo, pero el siguiente problema me costó bastante. Ante sus palabras, el ceño fruncido de Minato solo aumentó y sus labios ya formaban una delgada línea. Conocí a un tipo llamado Kakuzu. Era de la aldea oculta en las cascadas, o al menos formó parte de ella en algún momento. El problema, sin embargo, era que claramente era un ninja de rango S, continuó Kazuo. ¿Un ninja de rango S?, preguntó Obito, abriendo los ojos de par en par y enderezándose mientras miraba a Kazuo con incredulidad. Sí, por suerte no anticipó mi jutsu de papel, o ya estaría muerto, respondió Kazuo, sacudiendo suavemente la cabeza antes de continuar. Dos de mis compañeros, los que en realidad no intentaban matarme, fueron eliminados por Kakuzu, por eso esta promoción no se siente tan bien, dijo Kazuo, bajando la voz al decir la segunda mitad de la oración. Ninguno de los otros respondió por un momento antes de que Minato hablara. Te lo merecías, Kazuo, estoy segura que para ti tampoco fue fácil. En realidad fue Minato-sensei. Incluso logré matar a Kakuzu. Podría haber escapado con vida cuando quisiera, pero no era lo suficientemente fuerte para proteger a mis compañeros. Aunque tenga toda esta fuerza, ¿qué importa si ni siquiera puedo proteger a nadie? ¿No se supone que somos ninjas protegiendo la hoja? No pude proteger ni a dos personas, y mucho menos a toda la aldea. Kazuo habló, su voz se agitaba cada vez más con cada frase que pronunciaba antes de finalmente respirar hondo y calmarse. Minato no respondió, simplemente se puso de pie y le dio una palmadita en el hombro a Kazuo. Puede que no hayas sido lo suficientemente fuerte para protegerlos, pero sí lo suficiente para sobrevivir y ver otro día, y eso me basta como tu sensei, Kazuo.
Puede que sea egoísta, pero me alegro de que no hayas muerto tú, dijo Minato antes de caminar hacia la cocina. La comida está lista, vengan. Se escuchó la voz de Kusina llamando al resto un momento después. Kazuo asintió levemente, parecía más como si se lo estuviera diciendo a sí mismo que como respuesta a las palabras de Minato. Mientras tanto dentro de su mente. El carisma seguro que es útil. El resto de la noche transcurrió en calma, Kazuo cenó con el resto de su equipo y Kusina antes de despedirse y dirigirse al complejo Hyuga, donde le informó a Hisashi sobre su avance en el rango ninja y los dos continuaron hablando sobre los últimos detalles restantes con respecto a su matrimonio. Kazuo aún no conocía a la mujer con la que pronto se casaría, pero no sentía curiosidad. A lo sumo, sería una pieza útil o, de igual manera, una adición inútil a su vida. De cualquier manera, la mujer ya había cumplido su propósito principal antes de que Kazuo la conociera. Sus relaciones con el clan Hyuga ya habían mejorado. Sin embargo, todavía es solo el comienzo, pensó Kazuo mientras caminaba de regreso a su apartamento. La noche ya había caído y la luna ya brillaba sobre el mundo de los ninjas sobrenaturales. La siguiente etapa es más difícil. ¿Cómo consigo provocar una rebelión dentro del clan Hyuga para cambiar sus cimientos de esclavitud? No tengo nada en contra de la esclavitud, pero me molesta estar en la posición de esclavo en este momento. No, más bien estoy en una posición incluso inferior a la de los esclavos de la rama Hyuga. Kazuo pensó con cierta molestia, pero rápidamente apartó esa emoción de sus pensamientos. Al llegar a su apartamento, entró rápidamente y cerró la puerta antes de colocar un nuevo sello en la puerta. La primera oportunidad es cuando Hisashi muera. Para entonces se requieren dos cosas. Minato Namikaze debe ser el Hokage. Sin embargo, incluso entonces, Hiruzen probablemente influiría en la decisión y provocaría la muerte de Hisashi una vez más. Sin embargo, esto es exactamente lo que quiero, pensó Kazuo mientras se quitaba rápidamente el equipo de batalla. En ese momento, asesinaré a todos los ancianos Hyuga y les robaré los ojos. Esto probablemente cambiará por completo el evento, con la hoja acusando a la nube de matar a tantos miembros del clan Hyuga y robarles su Byakugan. Después, solo necesito asesinar a un miembro importante de la aldea de la nube, pensó Kazuo mientras una leve sonrisa se dibujaba en su rostro al acostarse en la cama. Pero necesitaría una justificación para matar a ese ninja de la nube, una justificación que la hoja aceptaría, mientras que la nube no. Podría cometer el asesinato en las sombras, pero nunca quise ser una sombra. Para empezar, pensó Kazuo mientras su mente se dirigía a su nueva pieza en el tablero. Mi esposa, pensó Kazuo mientras su sonrisa se ensanchaba aún más y su mente daba vueltas mientras arrojaba idea tras idea. Y así pasó la noche y Kazuo finalmente se quedó dormido. Solo 2 días después se despertó de su letargo, efecto secundario de haber ingerido las pastillas para soldados. Levantándose de la cama, Kazuo completó rápidamente su rutina matutina y se vistió con ropa informal. Hoy conocería por primera vez a su esposa y mañana se celebraría la boda. Menos mal que logré despertarme a tiempo, pensó Kazuo mientras salía de su apartamento tras mirar rápidamente la hora. Tengo unos 30 minutos para llegar al complejo Hyuga, pensó Kazuo mientras caminaba hacia él en lugar de usar el jutsu de parpadeo corporal. Con su carisma aumentado, los murmullos a su alrededor mientras caminaba por las calles de Konoha también parecían haber aumentado. Bien, entonces tendré que repetir esto varias veces, pensó Kazuo con cierta molestia al llegar al complejo. Para que sus planes funcionaran a la perfección más adelante, necesitaba mostrar la imagen de un joven cautivado por la belleza de su futura esposa y al mismo tiempo lograr seducir a la mujer por completo hasta que ella solo pudiera pensar y confiar en él. Habría sido más difícil decirlo que hacerlo si Kazuo no hubiera tenido el bucle temporal, pero lo tenía. Dar la imagen de alguien similar a ella y al mismo tiempo comprensiva y cariñosa era fácil cuando podía saber todo sobre ella incluso antes de conocerla. ¿Se consideraría esto un comportamiento psicópata? Se preguntó Kazuo para sí mismo al llegar finalmente al complejo Hyuga. Los guardias ya habían sido avisados de su próxima llegada, por lo que cedieron inmediatamente, haciendo un leve gesto con la cabeza hacia Kazuo. Kazuo correspondió al gesto y les dio al dúo una suave sonrisa antes de dirigirse al interior del terreno del clan. Mientras caminaba por las calles del gran distrito del clan, Kazuo notó que, al igual que los civiles en la calle, los Hyuga lo miraban fijamente. La mayoría simplemente sentía curiosidad, pero él podía percibir el desdén en muchos rostros que lo miraban. ¿Desprecio por tenerme dentro del clan? Probablemente porque sienten que estoy tan por debajo de ellos que mi mera presencia aquí ensucia el terreno. Kazuo analizó rápidamente antes de soltar una risita.
Después de unos 3 minutos de caminata, Kazuo llegó frente a la casa de Hisashi. Parecía que el hombre ya lo había estado esperando mientras estaba parado frente a la puerta. ¿Estás aquí, Jonin Kazuo? Sí, espero no haberle hecho esperar mucho, Hisashi-sama, respondió Kazuo. Las palabras fueron dichas perfectamente, sin embargo por dentro sentía como si su boca estuviera llena de algún tipo de sustancia pegajosa. Tener que referirse a alguien como Hisashi con tanto respeto dañó más su ego de lo que Kazuo esperaba, sin embargo, no lo demostró externamente en absoluto. No dejaría que las emociones interfirieran con sus planes, incluso si esas eran sus emociones y sentimientos. No, llegas justo a tiempo, respondió Hisashi antes de girarse para mirar hacia atrás. Fue en ese momento cuando una joven se acercó y se paró a su lado. Tenía el pelo largo y castaño atado en una cola con 2 flequillos que le caían por la cara, lo que parecía acentuarlo aún más. Su tez era pálida, casi tan pálida como la nieve, muy similar a sus ojos. Su figura mostraba claramente que la mujer era una kunoichi entrenada, ya sea por la forma en que se manejaba o por el mismo aire que la rodeaba. Esto es interesante, pensó Kazuo para sus adentros, mientras sus ojos se abrían ligeramente por fuera, dando la imagen como si estuviera impactado por la vista. La mujer lo miró fijamente sin vergüenza antes de que sus ojos se crisparan ligeramente. ¿No le gusta lo impresionado que estoy con ella? Pensó Kazuo mientras guardaba la información para el siguiente turno. Ella es Saori Yuga. Actualmente es una Jonin especial. Hisashi la presentó, quien hizo una leve reverencia a Kazuo, quien rápidamente le correspondió. Un placer conocerte, Saori-san. Soy Kazuo, sin apellido. Soy un Jonin, respondió Kazuo mientras daba su propio saludo. La mujer simplemente asintió levemente mientras se acercaba a Kazuo antes de pararse frente a él. Les dejaré el resto a ustedes dos, respondió Hisashi con su habitual voz monótona antes de asentir levemente y darse la vuelta, regresando al interior de la mansión, dejando a Kazuo solo con una mujer que claramente sentía desprecio por él. Aunque mi carisma ya es tan alto, me desprecia con claridad. Esto va a ser un poco más molesto de lo que me hubiera gustado, pensó Kazuo mientras exhalaba un suave suspiro antes de volverse hacia la mujer. Bueno, Saori-san, ¿te importaría mostrarme los terrenos del clan? También podríamos ir a comer algo, todavía no he desayunado esta mañana, dijo Kazuo con voz suave. Sí, respondió simplemente Saori mientras comenzaba a caminar hacia adelante, seguida por Kazuo. Sí, respondió simplemente Saori mientras comenzaba a caminar hacia adelante, seguida por Kazuo. Los dos continuaron caminando en silencio, los miembros Hyuga parecieron interesarse aún más en comparación a antes, cuando Kazuo caminaba solo. Sus miradas ya ni siquiera estaban ocultas, ya que la mayoría de ellos miraban directamente al duro. ¿Qué haces habitualmente?, preguntó Kazuo mientras caminaba junto a ella. Saori no respondió por un momento, de hecho, Kazuo pensó que ella lo iba a ignorar por un segundo. Cumplo las tareas y misiones encomendadas por la aldea y el clan. Bueno, parece que somos similares en ese punto, respondió Kazuo antes de soltar un suave suspiro. Saori se giró ligeramente para mirar a Kazuo. Creo que deberíamos dejar de actuar, Saori, dijo Kazuo después de un momento. ¿Dejar de actuar?, preguntó la mujer, con un tono ligeramente confundido. Está claro que no estás interesado en mí ahora mismo, pero no podemos cambiar nuestras circunstancias. Solo espero que al menos puedas tolerarme, respondió Kazuo mientras seguía caminando. Saori se detuvo por un momento antes de comenzar a seguirlo. Ella no dijo ni una palabra respecto a lo que él había dicho. Bueno, al menos intentemos llevarnos bien. Empezaré contándote algunas cosas que me gustan, quizás tengamos algo más en común, dijo Kazuo. Sus últimas palabras sonaron más como una pregunta. Me gusta la lluvia, me gusta el color rojo y también me gusta la barbacoa, aunque últimamente se ha vuelto un poco aburrida. Me gusta completar misiones. Me da un propósito. Me gustan mis amigos, aunque no hay muchos aparte de mis compañeros del equipo 7 y mi sensei. En resumen, vivo una vida bastante aburrida para ser un Jonin, dijo Kazuo antes de volverse hacia ella. ¿Qué pasa contigo? No tengo nada que me guste especialmente, ni nada que me disguste. Tampoco tengo ningún gran sueño, respondió Saori. ¿Esta perra me acaba de dar el discurso de Kakashi?, pensó Kazuo mientras casi perdía la cara de póker al mirar a la mujer. Bien, eso es algo, murmuró Kazuo en respuesta antes de decir. ¿Hay buenos restaurantes dentro del recinto del clan? No, eso no es algo en lo que los Hyuga se involucren. Eso es aburrido, respondió Kazuo. Sus palabras parecieron afectarla levemente ya que sus ojos finalmente cambiaron de posición desde la habitual cara de póker. ¿Aburrido? Un clan ninja no debería centrarse en el mundo culinario, dijo Saori a su vez. ¿No deberían?
¿Y por qué? Al fin y al cabo, un ninja es simplemente un humano, respondió Kazuo antes de señalar con el dedo. ¿No se enorgullece el clan Akimichi de su destreza culinaria? Son un clan ninja bastante grande y adinerado, ¿verdad? Preguntó Kazuo con un leve gesto de los labios. Los Hyuga son un clan noble, dijo Saori, a su vez, mientras su expresión se volvía aún más fruncida. Creo que los Hyuga deberían dejar de lado esas reglas tan estrictas, respondió Kazuo antes de detenerse. Los dos ya habían recorrido todo el terreno del clan. Girándose hacia Saori, Kazuo dijo: las reglas del clan son importantes, pero se crearon con la protección de sus miembros en mente. En tiempos de paz, la gente de este clan debería poder disfrutar, y la buena comida sin duda contribuiría a ello. No es algo en lo que deba pensar. Solo soy un humilde miembro de la rama. ¿De verdad?, preguntó Kazuo, mientras sus labios se elevaban aún más, ahora con lo que parecía una suave sonrisa en su rostro. Lo dejo así. No aprendí nada sobre esta mujer. Volver atrás en el tiempo no cambiará nada, pensó Kazuo con cierta molestia. Aunque la hice pensar en la situación actual del clan, al menos es un comienzo. Kazuo pensó antes de asentir. Bueno, ya recorrimos los terrenos del clan. Te agradezco que me hayas dado una vuelta. Nos vemos mañana para nuestra boda, Saori-san, dijo Kazuo. Sí, hasta mañana, Kazuo-san, respondió Saori con un leve asentimiento de cabeza. Su expresión ya había vuelto a la cara de póker que había mantenido durante casi todo el recorrido. Tras asentir de nuevo, Kazuo circuló su chakra casi al instante y empleó el jutsu de parpadeo corporal. Desapareció de la calle al instante. Saori sintió que sus ojos se agrandaban al verlo desaparecer. Rápido. Ni siquiera pude verlo. En menos de un segundo, Kazuo ya había aparecido en un tejado fuera de los terrenos del clan Hyuga. Mañana debería terminar el matrimonio, después de lo cual debería empezar con mi misión de linaje mientras voy introduciendo ideas poco a poco en Saori. Al mismo tiempo, debo mantenerme alerta ante Danzo. No se sabe qué hará. Incluso podría intentar un asesinato mañana para causar disturbios y hacer que el clan Hyuga pierda influencia y poner a Minato en su contra. Pensó Kazuo mientras desaparecía de la vista una vez más, apareciendo a cientos de metros de distancia y continuando usando su cuerpo para destellar hasta llegar al campo de entrenamiento. Las horas pasaron así antes de que Kazuo terminara su entrenamiento diario y regresara a la aldea. Había acordado reunirse con el equipo 7 para cenar juntos en la casa de Minato y así, después de una ducha rápida dentro de su apartamento, se dirigió hacia la casa. Al llegar adentro, Kazuo rápidamente comenzó a hablar con el resto del equipo 7, describiendo su encuentro con Saori. Suena como Kakashi. Me siento mal por ti, Kazuo, dijo Obito antes de que Kushina, que estaba a su lado, le diera una fuerte palmada en la nuca. Cállate la boca, Obito. Parece una dama encantadora, Kazuo. Estoy segura de que ustedes dos lo resolverán juntos, dijo Kushina a su vez. Bien, eso espero, murmuró Kazuo a su vez. Bueno, tengo una misión para la próxima semana. ¿Alguien quiere unirse al equipo?, preguntó Minato. ¿Una misión, sensei?, preguntó Kakashi casi de inmediato. Bien, se trata de investigar unas ruinas antiguas y ayudar a alguien a llegar sano y salvo. No puedo decir nada más sin que te unas al equipo. ¿Una ruina? ¿Y una misión de escolta? ¿Será posible?, pensó Kazuo, mientras su ánimo mejoraba significativamente casi al instante. Supongo que es hora de aprender sobre el futuro, ¿no? Con ese pensamiento, Kazuo se cruzó de brazos y, con una expresión ansiosa, dijo de inmediato: quiero unirme a Sensei. Quiero participar en la misión, Sensei. Dijo Kazuo inmediatamente mientras miraba a Minato. ¿Quieres unirte a la misión? ¿Estás seguro, Kazuo? Tu boda es mañana, no me parece buena idea, respondió Minato, arqueando una ceja, confundido por su repentino entusiasmo. El resto del equipo 7 y Kushina también dirigieron su atención hacia Kazuo. Lo sé, sensei, pero probablemente ya no tendremos muchas misiones juntos, y solo quería al menos participar en tantas como fuera posible. Pronto te convertirás en Hokage, ¿verdad?, respondió Kazuo con una expresión ligeramente abatida. ¿Hokage?, preguntó Obito en voz alta mientras se giraba hacia Minato, quien simplemente levantó una mano y se rascó la nuca. Eres muy perspicaz, Kazuo. Así es, probablemente esta sea mi última misión antes de mi investidura. Gracias. ¿Puedo unirme al sensei?, preguntó Kazuo con una leve sonrisa que parecía reflejar tristeza y alegría a la vez. Fue una expresión difícil de hacer, o al menos de representar. Esto es posible ahora, pensó Kazuo para sus adentros. Sí, te explicaré el resto de los detalles de la misión la semana que viene cuando empecemos.
Nos vemos a las 7 de la mañana en las puertas el próximo lunes. Sí, sensei. Dicho y hecho, la conversación continuó. Kakashi y Obito decidieron unirse también, mientras Rin todavía continuaba su entrenamiento en el hospital y por lo tanto no tenía tiempo para unirse. La inclusión de Obito sin duda será interesante. Sería más fácil ver si el futuro ha cambiado o si solo es una especie de línea temporal especial donde existo, pero en ese futuro, no existo. Kazuo pensó para sí mismo antes de retomar la conversación, que continuó hasta casi la medianoche. Tras despedirse del resto del equipo 7 y de Kushina, Kazuo regresó a su apartamento una vez más. La noche pasó rápido, Kazuo ya dominaba el arte de quedarse dormido a voluntad, aunque ciertamente no era un sueño pesado, como mucho era un sueño ligero, y como mínimo, era como si estuviera medio consciente y medio dormido al mismo tiempo. Aún así, cumplió la función de recuperar sus facultades mentales así como su cuerpo físico. Antes de que el sol saliera por el horizonte, Kazuo se levantó y completó su rutina diaria, y terminó un entrenamiento corporal ligero. Se vistió con un traje que había comprado, salió rápidamente y usó el parpadeo corporal para llegar al distrito del clan Hyuga en segundos. Al llegar frente a las puertas, lo llevaron rápidamente al interior y luego caminó hacia la mansión del jefe de rama. Kazuo, estás aquí, dijo Hisashi mientras Kazuo abría la puerta corrediza de madera de su oficina. Así es, no puedo llegar tarde en un día como este. Hisashi simplemente asintió con la cabeza antes de indicarle a Kazuo que se sentara. Tomando asiento en el suelo frente al hombre, Kazuo mantuvo el silencio mientras esperaba que el hombre terminara lo que ya había estado haciendo antes de que Kazuo llegara. Finalmente, después de unos minutos, Hisashi terminó de trabajar en algunos documentos y levantó la mirada para mirar a Kazuo. Disculpe la espera, tuve que terminar un trabajo urgente. Bien, le pediré a una criada que lo guíe a su sala de espera, tras lo cual será llamado para la ceremonia en unas horas. Después de estos procesos, como ya comentamos, obtendrá el estatus de pseudo Hyuga, recibirá el apellido Hyuga y se le concederá una casa donde residirá, declaró Hisashi mientras levantaba la mano. Sin siquiera dar una orden verbal, una criada entró en la habitación e hizo una reverencia a Hisashi y Kazuo. Llévatelo, Kuina. Sí, señor Hisashi. Dicho esto, la criada se giró hacia Kazuo, quien asintió con la cabeza hacia Hisashi y se levantó. Bueno, entonces me iré. Hisashi simplemente asintió en respuesta antes de volver su atención hacia los documentos que tenía frente a él. Siguiendo a la criada, mientras caminaba por los diferentes pasillos de la gran mansión, Kazuo sintió como si estuviera dentro de una especie de laberinto. ¿Es algún tipo de sello? Se preguntó Kazuo. Es muy probable. Tengo buena percepción y memoria, pero siento que mi sentido de la orientación se vuelve más borroso a medida que caminamos, pensó Kazuo para sus adentros, con curiosidad. Finalmente, después de lo que pareció un tiempo demasiado largo para simplemente recorrer una mansión, Kazuo llegó frente a una pequeña puerta corrediza. Esta será tu habitación por el momento. Por favor, espera a que venga a buscarte una vez más, Kazuo-sama. Habrá otra criada que te ayudará a prepararte para la ceremonia. Ya veo, gracias, murmuró Kazuo a su vez antes de abrir la puerta y entrar. El interior de la habitación era más que sencillo, ya que solo tenía un suelo de tatami y un espejo situado en la pared izquierda. Sentado frente al espejo, Kazuo cerró los ojos mientras esperaba en meditación. Era mejor mantener su mente lo más tranquila posible y su cuerpo preparado para cualquier evento inesperado que pudiera ocurrir. Después de aproximadamente una hora, la puerta se abrió y entró una nueva criada. Ella simplemente le hizo una reverencia a Kazuo antes de sacar un kimono negro tradicional japonés con una kama, así como un gran aori negro con el símbolo del clan Hyuga bordado en él. Levantándose de su posición, Kazuo relajó su cuerpo mientras la criada lo ayudaba a ponerse la ropa. Finalmente terminó con eso, rápidamente le dio a Kazuo otra profunda reverencia de 90 grados antes de salir de la habitación. Solo después de otras 2 horas regresó la primera criada. Llegó el momento de la ceremonia de la boda. Siguiendo a la mujer, Kazuo se encontró caminando por el laberinto de pasillos una vez más. Finalmente llegó ante una gran puerta corrediza. Frente a ella estaba su futura esposa, vestida completamente de blanco. Caminando para pararse junto a ella, Kazuo mantuvo su mirada hacia la puerta corrediza en lugar de mirar a Saori. Las puertas corredizas se abrieron después de un minuto, dejando entrar la luz del sol y los sonidos de las personas que asistían a la boda. Había 2 grupos, y estaba claro quién había venido por Kazuo y quién era parte del clan Hyuga. Los más ruidosos estaban allí por Kazuo, mientras que los que tenían un palo metido en el culo estaban allí solo por el matrimonio político.
Kazuo Hyuga suena bastante decente. La boda transcurrió bien, de hecho, Kazuo estuvo nervioso por un tiempo. Todo iba según lo previsto, no hubo ninguna emboscada. ¿Acaso el destino finalmente se dio por vencido en su misión de matarme? Pensó Kazuo mientras lo declaraban esposo de Saori Hyuga. La última parte del día la pasó adaptándose a su nueva casa. Era una casa de tamaño mediano ubicada en las afueras del distrito Hyuga. La razón por la que lo habían colocado al borde era clara, considerando que realmente no sería considerado un Hyuga por ninguno de los miembros reales. Eso no quiere decir que el apellido no tuviera beneficios. Kazuo seguramente ganaría apoyo si algo inesperado sucediera. Cuanto más alta fuera su posición en la aldea, más alta sería también su posición dentro de los Hyuga. Después de todo esto fue un simple intercambio. Aunque seguro que quieren sacar más provecho de mí que yo de ellos, pensó Kazuo con una leve sonrisa burlona mientras guardaba sus últimas prendas en el cajón de su nuevo dormitorio. Girándose hacia Saori, que estaba haciendo lo mismo al otro lado de la habitación, Kazuo simplemente se quedó mirando por un momento antes de que la sonrisa en su rostro desapareciera sin dejar rastro. Sin duda será molesto. Probablemente estará contándole todo a los Hyuga durante un tiempo, al menos, hasta que pueda obtener algún tipo de valor emocional en ella, pensó Kazuo antes de decir. El próximo lunes me iré a una misión con Minato-sensei. Ya veo, respondió Saori con voz monótona. Solo pensé que debía avisarte con antelación. De igual manera, si necesitas ayuda con cualquier cosa, solo pídela. Haré todo lo posible por ayudarte, respondió Kazuo antes de darse la vuelta y sentarse en la gran cama tamaño king. Honestamente era bastante lujoso. Aunque su posición era baja, a Hyuga claramente no le faltaban fondos y quería al menos tratarlo bien superficialmente. No serviría de nada que Kazuo se quejara con Minato después de todo. Pasaron las horas hasta que ya era tarde en la noche, los dos se metieron en la cama y rápidamente se durmieron, o al menos Kazuo lo intentó mientras que Saori lo logró sin problemas. Dormir al lado de alguien es bastante difícil, pensó Kazuo mientras descubría algo nuevo que lo molestaría muchísimo antes de que su cuerpo se adaptara. Estaba acostumbrado a dormir solo cerca de personas mientras estaba en el campo de batalla y, como tal, su cuerpo trató este encuentro de la misma manera, lo que provocó que se tensara inconscientemente, lo que lo llevó a un estado de pseudoinsomnio. Suspiro soltando un suspiro apenas audible, Kazuo giró su cuerpo y cerró los ojos una vez más. Esta sería una noche larga. Los días siguientes pasaron rápidamente, Kazuo volvió a su rutina diaria una vez más. Aunque sus comidas en casa habían cambiado bastante. Parecía que Saori Hyuga era una gran cocinera. Definitivamente es un desperdicio de talento, pensó Kazuo mientras recordaba el hecho de que los Hyuga se oponían completamente a unirse al negocio culinario. Aunque su vida había cambiado un poco para mejor, en general no había cambiado mucho. Sus conversaciones con su nueva esposa eran más bien breves y no incluían nada que pudiera considerarse un secreto. Para él y Saori estaba claro como el día que no confiaban lo suficiente el uno en el otro como para compartir algo de interés, aunque ambos comprendían que era simplemente un resultado natural. Se habían conocido solo un día antes de su boda. Por fin, después de una semana, el lunes. Kazuo se despertó a las 4 de la mañana. Se vistió rápidamente mientras intentaba permanecer lo más silencioso posible. Sin embargo, no despertar a Saori era imposible. ¿Vas a la misión?, preguntó. Esta fue una de las pocas veces que la mujer inició una conversación con Kazuo. Así es, no sé cuánto tiempo estaré fuera, y tampoco tengo los detalles de la misión, así que no podré saberlo, respondió Kazuo mientras comenzaba a caminar hacia la puerta del dormitorio. Buena suerte, murmuró Saori antes de girarse de lado una vez más y cerrar los ojos. Gracias. Con esas palabras, Kazuo salió del dormitorio y se dirigió al pequeño patio trasero de su casa, donde completó su práctica matutina de kata de taijutsu, tanto para seguir mejorando como para calentar su cuerpo y que respondiera a sus órdenes si surgía algo inesperado. Finalmente, después de unos 40 minutos a las 4:55 de la mañana, Kazuo utilizó el parpadeo corporal. No tenía prisa y se detuvo un rato para caminar la distancia restante y a las 5 de la mañana, llegó a las puertas de la aldea de la hoja oculta. Aún faltaban 2 horas para que empezara la misión, pero normalmente llegaba con antelación para poder prepararse mentalmente mientras meditaba. 1 hora y media después, Kazuo abrió los ojos una vez más. Minato Namikaze había llegado junto con Obito Uchiha y Kakashi Atake. Parece que lograste escapar de los avistamientos de gatos negros, Obito, dijo Kazuo con una sonrisa mientras saltaba de la rama del árbol en la que estaba sentado. Sí, es la primera vez. Respondió Obito antes de detenerse un momento. Te estás burlando de mí, ¿verdad? ¿Yo? ¿Burlarme de ti?
Jamás podría. Respondió Kazuo con un tono exagerado. Este guapo bastardo, murmuró Obito en voz baja mientras sus manos temblaban ligeramente. Sin embargo, para los ojos de Kazuo estaba claro como el día que era solo una actuación. Un acto que Obito había estado manteniendo últimamente. El Obito que intentaba divulgarles a los demás ya no existía. Bueno, ya que todos están aquí, empecemos temprano. Les contaré los detalles de la misión durante el camino. Las cosas ya han cambiado bastante desde la película, pensó Kazuo mientras se movía con agilidad para seguir a Minato. Anteriormente, los participantes de la misión eran Minato Namikaze, Shibuya Burame, Choza Akimichi y Kakashi Atake. Sin embargo, esta vez somos Minato Namikaze, Obito Uchiha, Kakashi Atake y yo, Kazuo y Yuga, pensó Kazuo mientras una leve sonrisa se dibujaba en su rostro. Finalmente, después de unos minutos, cuando el grupo estaba a una distancia considerable del pueblo, Minato disminuyó el paso. La misión consiste en detener los planes de un hombre llamado Anroku-san. Planea usar el chakra almacenado en las venas subterráneas del Palacio Roran para crear un ejército lo suficientemente fuerte como para dominar el mundo, dijo Minato antes de tomar una pequeña pausa para asegurarse de que todos lo hubieran escuchado y luego continuar. Nuestra misión es simple: infiltrarnos y asesinar, aunque eso solo sucederá si el hombre aún no ha logrado acceder a las venas de chakra. Si eso sucede, tendremos que sellar esas venas de chakra junto con todo el palacio, dijo Minato antes de cerrar la boca, después de haber informado sobre los requisitos de la misión. Anroku-san, ¿eh? No recuerdo mucho la película, así que esto será interesante. Kazuo pensó antes de detenerse, con una idea repentina en la cabeza. Espera, mi misión de linaje no requiere que recolecte un frasco de sangre de un linaje relacionado con el tiempo. Desafortunadamente, no tengo información sobre cómo irá esto. Apenas recuerdo la película, así que supongo que es la primera vez que participo completamente a ciegas en una misión de la serie, pensó Kazuo mientras seguía usando el Jutsu Shunshin para seguir al equipo. Su mente estaba llena de pensamientos, pero nada de eso le causó estrés a Kazuo. Sabía que realmente nunca podría morir, y ese era un pensamiento bastante tranquilizador si Kazuo era honesto consigo mismo. Su habilidad ya se había convertido en parte integral de él, tanto que había cambiado por completo su forma de pensar. Si antes Kazuo tenía miedo de la muerte, miedo de hacerse daño a sí mismo, ahora pensaba más en cómo podría usar su muerte como un medio para obtener algún tipo de beneficio en cualquier situación en la que se encontrara. El viaje fue bastante largo y tuvieron que tomar múltiples descansos mientras se dirigían hacia las llamadas ruinas. Solo 3 días después llegaron. Cuando lo hicieron, se encontraron frente a una gran puerta de piedra detrás de la cual se encontraba la gente de Loran, así como Anroku-san, el antagonista de la película que se había infiltrado y lentamente había ganado poder sobre la realeza de este pequeño reino. Minato se detuvo y se giró hacia el grupo, sus ojos mostraban claramente que estaba en modo misión, no habría bromas ni nada por el estilo. La culminación de la misión estaba en primer plano en su mente. Con un simple movimiento de la mano, Minato les dijo al resto que se infiltraran rápidamente, mientras él hacía lo mismo. Con un rápido movimiento de cabeza, Kazuo, Obito y Kakashi desaparecieron de sus lugares y se dirigieron al interior después de abrir la puerta solo un poco. Su chakra ya está casi completamente suprimido, lo que hace que sus habilidades sensoriales de chakra sean casi inútiles contra ellos. Kazuo se dirigió directamente, mientras que Obito y Kakashi eligieron cada uno un lado para infiltrarse. Usando el parpadeo del cuerpo, Kazuo apareció en el medio del asentamiento. Honestamente fue bastante sorprendente. Las grandes puertas estaban en la ladera de una pequeña montaña, sin embargo, una vez dentro, estaba claro que este lugar estaba bajo los efectos de algún tipo de sellado espacial o algo por el estilo, ya que el área interior claramente era más grande de lo que podría haber sido toda la montaña. En medio de esta zona se alzaba una gran torre de piedra negra. Ahí deben estar los acontecimientos principales, pensó Kazuo al oír de inmediato los sonidos del combate desde el este. Naruto y los demás ya deben estar aquí, pensó Kazuo mientras silenciaba aún más su presencia antes de crear un clon de sombra y dirigirlo hacia los sonidos del combate, mientras se dirigía directamente a la torre. Tenía una misión diferente que completar. Necesito la sangre de Anroku-san o la de la realeza. Eso podría funcionar, pensó Kazuo mientras seguía usando el parpadeo corporal hasta llegar a la gran torre.
Había cientos de ventanas además de la pequeña puerta en la base, así que decidió que era mejor entrar por ellas en lugar de por la puerta principal. Saltando decenas de metros en el aire y aterrizando en el pequeño enje de una ventana silenciosamente, Kazuo rápidamente hizo un sello con una sola mano y colocó su mano contra la ventana. Su mano se calentó rápidamente a cientos de grados en menos de un segundo, provocando que el vidrio se derritiera rápidamente, lo que le permitió entrar a la torre. Una vez dentro, se encontró dentro de un gran pasillo con una habitación frente a él y un par de escaleras a cada lado, una que subía mientras que la otra bajaba. Supongo que la sala real está en lo alto de este lugar, pensó Kazuo antes de crear otro clon de sombra en silencio y hacer que registrara las habitaciones con sigilo mientras se dirigía a la cima de la torre a toda velocidad, oculto. Fue en ese momento cuando una oleada de información entró en su mente. Minato ya se había reunido con Naruto y ahora los grupos se habían dividido una vez más, teniendo que luchar contra una gran cantidad de marionetas. Esa debería ser la habilidad de Anroku-san, pensó Kazuo mientras seguía su camino. Finalmente, después de aproximadamente un minuto entero de usar el parpadeo corporal, Kazuo llegó frente a una gran e imponente puerta en la parte superior de la larga torre. Sacando una pastilla militar, la tragó rápidamente antes de entrar. La creación de dos clones de sombra había causado un drenaje bastante notable en sus reservas, normalmente no le habría importado, sin embargo era mejor prepararse lo más completamente posible cuando se enfrentaba a una amenaza desconocida. Abriendo las puertas silenciosamente, Kazuo se deslizó rápidamente, una vez dentro vio a un hombre sentado sobre un trono al final de la habitación en la que se encontraba. El hombre vestía un traje grisáceo casi blanco con un turbante en la cabeza, tenía cabello castaño desgreñado y una barba marrón junto con un bigote. Sus ojos casi lo hacían parecer triste y le daban al hombre una mirada inocente, sin embargo, sus profundos ojos negros parecían casi enloquecidos, contradiciendo completamente tal mirada. ¿Ese es Anroku-san, pensó Kazuo antes de encogerse de hombros y usar el movimiento corporal. Además del hombre había dos grandes marionetas que parecían estar hechas de algún metal de chakra, sin embargo, eso no era un gran problema a los ojos de Kazuo. Apareciendo frente al hombre en menos de una fracción de segundo, Kazuo rápidamente sacó una jeringa que hundió en el cuello del hombre. Los ojos de Anroku-san se abrieron mientras miraba en estado de shock, sin embargo, todo terminó antes de que pudiera hacer algo. Kazuo llenó rápidamente la jeringa con la sangre del hombre antes de usar el parpadeo del cuerpo para desaparecer de la vista una vez más, habiendo abandonado ya las cámaras antes de que Anroku-san pudiera siquiera moverse un centímetro. Quiero ver cómo continúa esto. Si algo sale mal por mi interferencia, podría simplemente retroceder el tiempo hasta este momento y terminarlo prematuramente, pensó Kazuo, de pie unos pisos más abajo de donde había estado apenas unos momentos antes. Sacando la jeringa llena de sangre, Kazuo abrió el menú del sistema y se dirigió al segmento de la misión. Misión de linaje 03. Kazuo lo miró fijamente por un momento antes de fruncir el ceño. ¿Cómo sé siquiera que esta es la sangre que necesito? Quizás no lo sea, pero ¿y si lo es? ¿Tengo que inyectármela? Pensó Kazuo mientras su cerebro procesaba la información a una velocidad increíble. No, creo que no es eso. Anroku-san no poseía ninguna habilidad relacionada con el tiempo. Simplemente usó el chakra de este lugar para causar esta distorsión temporal, y claramente necesitaba a la realeza. De ser así, entonces la sangre correcta debería ser la de la princesa en lugar de la suya. Kazuo pensó antes de soltar un suspiro de frustración. Fin del capítulo.